¿A qué referimos con puntos cardinales? Vaya colocando, compañero, el subtítulo y vamos a ir mencionando qué se refiere justamente el caso de los puntos cardinales. Ya sabemos que estamos hablando de norte, sur, este, oeste, pero hay que especificar unos detalles importantísimos también. Ahí está. Vamos a anotar lo siguiente, va a ir tomando nota, compañero. No es dictado, como siempre les digo, pero vayan tomando nota de lo que vamos especificando. Se dice de los puntos cardinales que es el modo de expresar la dirección espacial. Ahí está, les vuelvo a repetir. La idea es que los puntos cardinales se les dice que es un modo de expresar, es un modo de representar, si quiere usted, la dirección espacial. Ojo, dirección espacial. En términos de lo que ya hemos dicho justamente. Esta dirección espacial tiene que ver con este, oeste, norte y sur. Entonces puede anotar ahí también las iniciales que algún momento jugando un poco con las palabras forma la palabra no sé. N-O-S-E, justito forma la palabra no sé. Entonces, por si acaso, va a tener un detalle importante ahí sobre los puntos cardinales. Otro de los detalles o características de los puntos cardinales tiene que ver con que el otro nombrecito con el que se le conoce es sistema de referencia. Ahí está, sistema de referencia. Este sistema de referencia es general y también es universal. Es decir, sirve para todos los lugares en los que nos encontramos en el planeta. En cualquier país, justamente, está este sistema de referencia llamado norte, este, oeste y sur. Interesantemente, tiene muchas subdivisiones también estos 4 puntos cardinales, como nosotros lo conocemos. Como puede observar usted ahí en la estrella, del norte a este, pues tenemos el noreste. Y del norte al noreste, pues el noreste. Entonces tenemos de esa manera especificado distintos puntos de divisiones de lo que va a ser justamente en algún caso la brújula. Ahora, no solamente se divide en esos 3, podemos decir, de cada lado, sino simplemente también se desarrolla las subdivisiones, anótese, hasta 64 veces. Hasta 64 veces se puede subdividir justamente dentro de lo que va a ser la brújula. Entonces la brújula tiene ese detalle importantísimo, 64 veces de división. Entonces no se va a olvidar para nada esta fotografía, esta imagen, compañero. Ahí estamos viendo justamente al niño mostrándonos que la mano derecha siempre va hacia el lado del este, es decir, al lado de donde sale el sol. Si usted puede situarse, compañero, ahí donde está, donde es el lugar del este, pues ya lo tiene. Mano derecha hacia el sol, donde sale el sol para usted. Lado oeste, la mano izquierda justamente. E interesantemente, pues tenemos el norte de frente y el sur hacia atrás. Entonces, de esa manera se descubren los puntos cardinales. ¿Por qué le digo que no se olvide este detallito y esta fotografía? Porque conforme a esta imagen vamos a ir desarrollando lo que ya sabemos como los puntos cardinales y las fronteras que tiene Bolivia a lo largo de los límites que tenemos justamente con los distintos tipos de países. Ahí está, vamos dando varios datos importantes. Anote como subtítulo Bolivia y sus datos. Como siempre les digo, ya sé que están sacando fotografías, entonces yo sé que está sacando una capturita, compañero. Ahí está Bolivia y sus datos. Entonces, de forma general, primeramente vamos a dar algunos datos específicos importantes, resaltantes de Bolivia, y posteriormente lo que vamos a hacer es ir estudiando más a fondo lo que va a ser la zona andina, subandina y de los llanos, es decir, la parte orográfica del país, y posteriormente vamos a ver la parte hidrográfica también del país. Listo. En el caso de Bolivia y sus datos, el primer detallito que hay que especificar es el territorio con el cual, perdón, el territorio en el lugar donde está situado. Es decir,
el continente americano. Sabemos ese detallito, lo puede anotar o no, depende de usted. Sabemos que estamos en el continente americano, sabemos también que estamos en el sur del continente, es decir, en Sudamérica, pero hay un detalle que quiero que anote. Estamos ubicados ligeramente inclinados al oeste. Le vuelvo a repetir, estamos ligeramente inclinados al oeste. Todos decimos que es el corazón de Sudamérica, Bolivia. Sí está en el centro, es uno de los países que está en el centro, pero si se fija bien, en realidad no está justo en el centro de toda Sudamérica, sino está más hacia el lado del Perú y Chile. Por eso la situación que le dije hace ratito, ligeramente inclinados hacia el oeste, hacia el lado del Océano Pacífico. Listo, ahí está ese primer detallito importante. Otro detalle importante, y esto nos metemos un poquito a historia para que especificar algunos detalles. Bolivia, al desarrollarse la Declaración de Independencia el 9 de julio de 1825, y la fecha de fundación tenemos el 6 de agosto de 1825, nace oficialmente Bolivia en esa fecha con el nombre de República de Bolívar. Primer dato importante. Entonces siempre le voy diciendo, vaya tomando nota, compañero, el nombre justamente del país era República de Bolívar. La cifra que está observando de memoria, compañero, tiene que saberlo para el día de mañana. Espero que sus compañeros también estén ya ingresando, vayan sabiendo, o tal vez ya tengan enterado de cuánto era la superficie del país al nacer, pues va a ser de forma más sencilla para ellos. Entonces ahí está, 2.363.769 kilómetros cuadrados, compañero, para el día de mañana de memoria. Le voy a preguntar y usted me va a responder, como ya le había dicho, pueden responderme viendo los cuadernos, pero mejor si lo hacen sin cuaderno para que se les quede en la mente, memorizándose, pero ahí está el dato. Otro de los datos importantes, los departamentos que está observando justamente tienen que ver con el nacimiento de la República de Bolivia. Nace la República de Bolivia oficialmente el 6 de agosto y pues interesantemente en la estructura del país nace el departamento de Chuquisaca en esa fecha, 6 de agosto de 1825. También es su fecha de nacimiento de los otros departamentos, como vamos a ver más adelante. En el caso de Chuquisaca, está a la cabeza de todos los departamentos porque ahí está ubicado justamente el capital, perdón, la capital del país. Esto quiere decir que está ahí Sucre. Por ese motivo está en la lista, es el más importante de los departamentos. El segundo departamento en línea que está observando es el más importante en términos económicos. Potosí, ahí está ubicado justamente el Cerro Rico, el cual va a dar posibilidad a el desarrollo económico del país. Sin la plata de ese sector, de ese departamento, pues Bolivia no tendría ingresos para poder desarrollar el inicio de una vida republicana. En tercer punto, como está viendo, está el departamento de La Paz. La Paz justamente es uno de los departamentos más importantes también porque está ubicado en un sector muy específico al lado del Perú. ¿Qué significa esto? Perú era uno de los centros políticos más importantes en la época de la colonia por cuestiones de España. Por ese motivo es que La Paz sigue siendo un departamento, vamos a decir así, internacional. Va relacionado justamente La Paz Perú, por decir así. Entonces, toda la riqueza o toda la exportación o toda la importación de productos, pues va a venir por La Paz, aparte de hacerlo por el litoral, pero por La Paz también. En el cuarto sector está Cochabamba. Quiero que se anote este detallito para no olvidarse después. Al ladito del término Cochabamba, anota, es llamado el granero de Bolivia. Entonces, Cochabamba es el granero de Bolivia en toda la época de la República, justamente por el variado alimento que tiene en su limitación del departamento e interesantemente tiene mucha abundancia de alimento. Como en algún momento les decía, 3 veces se puede sacar la producción de papa o de choclo en el departamento de Cochabamba, a diferencia de otros lugares como La Paz, Oruro u otros departamentos. Otro detalle importante,
Finalmente, Santa Cruz está al final de toda la lista por un detallito importante. Santa Cruz en realidad es un departamento que no tiene habitantes o tiene muy pocos habitantes. Es un departamento que recién está iniciando y es muy provincial, vamos a decir, porque estaba muy desarrollado los otros departamentos en relación a Santa Cruz. Entonces, posteriormente Santa Cruz se va a ir desarrollando como uno de los polos más importantes del país Bolivia. Listo, con ese nombre ha nacido Bolivia, Bolívar, y con esa superficie y con esos departamentos, Cochabamba, La Paz y demás, compañero. Vamos anotando ahora un poquito, no vamos a relatar de forma concreta todo el detalle, pero ahí está. Se ha desarrollado también las pérdidas territoriales de Bolivia. En el caso de las pérdidas territoriales de Bolivia, fíjense, tenemos el caso de Brasil, que hemos perdido dos sectores importantes y al final tres. ¿A qué me refiero? Una parte de forma triangular que están viendo ustedes, que es el Acre. Otra pequeña parte que es el Mato Grosso. Han sido regalados literalmente por Mariano Melgarejo. Y posteriormente el otro sector del Acre que están observando, que al final de cuentas también va a ser entregado al Brasil, va a ser por la guerra del Acre. 1899, 1903, la guerra del Acre. Entonces tenemos la idea al final, el total de haber perdido con Brasil 487.838 kilómetros cuadrados. En cambio, con el Paraguay, el Chaco, perdemos 234.500 kilómetros cuadrados, es el Chaco boreal. Algunos historiadores y algunos van a poder observar que lo redondean la cifra a 235.000 kilómetros cuadrados. No hay ningún problema, a veces varía un poquito el caso de las superficies y en el caso también va a variar 234.000 o 235.000 kilómetros cuadrados. Ya sabemos, la guerra del Chaco se ha desarrollado entre los años 1932, 1935, previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hemos sido derrotados por el ejército paraguayo, pero como les decía a algunos compañeros, interesantemente por Carlos Mesa sabemos que teníamos un tercer ejército que posiblemente hubiese derrotado al ejército paraguayo, pero Argentina diplomáticamente trató de solucionar el problema, en parte diplomático porque no nos conviene a nosotros y al final de cuentas, pues Argentina también va a tener una rebanada del Chaco. Como están observando, Argentina, con el país de Argentina hemos perdido el Chaco Austral a veces se dice, o el Chaco Central, y el Atacama Central también. Es otro sector muy relacionado al litoral. Ahí está. Entonces son dos sectores que en realidad van a ser tomados por Argentina. El primero que les dije, el Chaco Central, tiene que ver con el conflicto Paraguay-Bolivia, que al final de cuentas va a ser justamente el caso de la posibilidad de firmar un tratado de paz con el Paraguay, que al final de cuentas va a ser muy positivo, les vuelvo a repetir, para la Argentina, porque le van a entregar todo ese sector. En el caso del Atacama Central, lo interesante está en lo siguiente. Bolivia había tenido dentro de su territorio, dentro de lo que es la audiencia de Charcas, todo el territorio de lo que hoy es Bolivia, menos Tarija. Interesantemente se va a tomar Tarija, los bolivianos, así vamos a decir, al nacer la República el 6 de agosto de 1825, pero no solamente porque los bolivianos de Chuquisaca, de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba han querido, sino que parte del pueblo tarijeño también han decidido ser parte de Bolivia, y al final de cuentas Tarija va a pasar al lado boliviano como una de las provincias más de Bolivia. No era departamento todavía, aún no era departamento, pero sí decidió ser parte de una de las localidades de Bolivia.
Interesantemente, Argentina no pudo hacer nada, tenía el ejército que podía desarrollar una pelea, un enfrentamiento con el flamante ejército de Bolivia, pero interesantemente no se lo va a desarrollar. Fueron pasando los años y al final de cuentas Argentina va a ir reclamando varios detalles sobre el caso de Tarija hasta que va a desarrollarse justamente la Guerra del Pacífico. Cuando se desarrolla la Guerra del Pacífico, Chile nos arrebata un sector importante que está en color azul, como están viendo en el mapita, pero la parte en color rosa, justamente llamado Altiplano de Atacama o Puna de Atacama, la palabra Puna por si acaso significa altiplano, entonces estamos hablando de lo mismo. La Puna o el altiplano de Atacama, Chile no nos lo arrebata, no nos lo va a quitar. Es un sector que nosotros lo teníamos todavía, pero era muy lejano al centro del país, es muy lejano a Chuquisaca. Interesantemente, Argentina va a seguir diplomáticamente, es decir, enviando cartas y reclamaciones al gobierno boliviano de la posibilidad de tener que devolverle a Bolivia el sector de Tarija. Al final de cuentas, el gobierno boliviano propuso esta idea a la Argentina entregando la Puna de Atacama a la Argentina en vez de Tarija. En otras palabras, es un canje territorial lo que hemos visto ahí. Yo te doy Tarija o tú me entregas Tarija y yo te entrego pues Atacama Central. Y al final de cuentas el gobierno argentino va a aceptar ese detalle, ese pedido de parte de los bolivianos y al final se desarrolla. Interesantemente, yo les decía, Chile también va a desarrollar un conflicto con Bolivia, año 1879 a 1880, 2 añitos va a durar el conflicto, desde la toma de Antofagasta hasta la batalla del Alto de la Alianza. E interesantemente, Chile sí ha podido derrotar a Perú y a Bolivia con ayuda de Inglaterra, como siempre les digo, y al final de cuentas el litoral, 120,000 kilómetros cuadrados, ha sido entregado en un tratado de paz y amistad por el presidente Ismael Montes al país de Chile. En cambio, en el caso del Perú, ¿qué es lo que va a acontecer? El sector que ustedes están viendo en color turquesa, que se llama el Acre, compañeros, interesantemente les digo que no le pertenecía a Bolivia. Es un sector que en realidad, al igual que el Chaco en algún caso, al nacer la audiencia de Charcas, Bolivia lo va a tomar como su territorio. Perú va a hacer las reclamaciones correspondientes. Interesantemente, los peruanos no van a hacer más conflictos por el Acre, porque es un territorio muy alejado en realidad, es selvático por si acaso y es muy inaccesible, entonces es un territorio que casi entre comillas les voy a decir, como no hay tantos habitantes en ese tiempo, no era tan importante ni se sabía de las riquezas que existían. Interesantemente, ¿qué es lo que va a suceder? Que Bolivia, al perder toda la zona del Acre con el Brasil, Perú empieza las reclamaciones también afirmando que quiere tener el Acre de vuelta. Pero ya lo perdimos con Melgarejo, ya lo perdimos en la Guerra del Acre y entonces no tenemos posibilidad de entregarle ningún territorio llamado Acre al Perú. Pero sí tenemos una zona que están observando que está en color rojo justamente, Purus. Ese es el nombre que tiene, el Purus. Ese sector, compañeros, lo teníamos aún después de la Guerra del Acre. Es un sector que era netamente boliviano. Hay algunos mapas que van a poder observar, mapas antiguos, en los cuales el Purus está unido literalmente a La Paz y era parte del departamento. Entonces el departamento de La Paz era un departamento gigantesco, vamos a decir, extensísimo. El Perú hace las reclamaciones y pues Bolivia, tras un tratado, va a desarrollar justamente el paso del Purus hacia el Perú. Accede Bolivia a hacer una especie de canje territorial sin que nosotros tengamos acceso a ningún territorio, curiosamente,
pero le va a entregar esas reclamaciones que el Perú hacía. El Purus es del Perú de esa manera, alrededor de 250.000 kilómetros cuadrados. Fíjense, 250.000 es el doble de lo que es el litoral. Incluso es muy parecido al Chaco. Pero interesantemente, lo hemos tenido que entregar. Entonces, de esa manera, en la actualidad quedamos con el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia. El nombre, anótenlo, ustedes ya lo saben de memoria, pero la cifra, la superficie que actualmente tiene Bolivia después de todas las pérdidas territoriales, vayan anotándola y para el día de mañana de memoria, compañeros. Les voy a preguntar uno por uno de memoria, ¿quién sabe cuánto es la superficie anterior en la creación de Bolivia y cuánto es la superficie actual de Bolivia? Entonces, en cualquiera de los dos formatos tendrían que conocerlo muy bien. Entonces ahí estamos viendo 1.098.581 kilómetros cuadrados, es la superficie de la actual Bolivia. En el caso de los tres departamentos que están observando, perdón, las tres regiones que están observando, está justamente en rojo, amarillo y verde. Ya estamos priorizando lo que va a ser justamente las zonas geográficas de Bolivia. Una zona geográfica que va a estar en rojo, justamente el caso de La Paz, Oruro, Potosí, que es una zona andina. Ahorita vamos a entrar a ese detalle, solamente les estoy dando el dato de forma general. Cochabamba, Chiquisaca, Tarija también es la zona de la zona subandina, perdón, el centro, si quieren ustedes, del país. Pandovén y Santa Cruz, los llanos orientales, y justito están en color verde porque hay mucha vegetación. Cochabamba, Chiquisaca, Tarija están en amarillo porque hay mucha riqueza, variedad de alimentos. Y La Paz, Oruro, Potosí, pues están en rojito para relacionarlo a la tierra, vamos a decir, a la tierra seca del altiplano que nosotros tenemos. Más datos de Bolivia. Vayan anotándose, yo sé que le están sacando capturas, como siempre les digo, pero no se van a quedar con las capturas, chicos. Algún compañero me dijo que le han robado el celular, otro compañero me dijo, si no me equivoco, que se le fregó el celular, es decir, que se le ha estropeado lamentablemente el celular, ya no tiene las imágenes, entonces es muy complicado volver a dar todos los datos de las imágenes que estamos viendo. Entonces, para que lo tengan en mente, anoten siempre en su cuaderno todos los datos que les estoy mencionando. En el caso de los límites fronterizos de Bolivia, al inicio de la clase habíamos visto los puntos cardinales. Dentro de los puntos cardinales justamente habíamos visto al este, al oeste, norte y sur. Entonces, la mano derecha hacia el este. Entonces, el compañero que me está siguiendo desde el inicio, fíjese, ahí está, de norte a este, todo el sector es Brasil. 3.100 kilómetros de extensión, es decir, del límite fronterizo que tenemos con el Brasil. En alguna pregunta, compañeros, lamentablemente no me acuerdo si era para el área policial solamente, para el área militar más, o era para el área de las normales. En algún momento, si no me estoy equivocando, preguntaron este detallito. Yo en algún momento decía, creo que les estoy dando un dato que no es tan relevante, tal vez no es tan importante para sus exámenes, pero en algún banco de preguntas lo vi por ahí, si no me equivoco, y justamente decía, ¿cuánto es el límite fronterizo con Brasil? 3.100 kilómetros entonces de extensión tenemos. Desde Volpebra, donde está ahí la línea de Pando justamente, en la parte de arribita donde dice el oeste, desde ese punto hasta donde está el nombre de Paraguay, todo ese sector entonces mide 3.100 kilómetros. En el caso del Paraguay es algo más pequeño, es solamente todo Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, 750 kilómetros apenas de superficie en el caso del sureste en el Paraguay. Otro de los datos interesantes, Argentina es más pequeño todavía, 650 kilómetros de zona fronteriza que tenemos con la Argentina. 720, algo un poquito más grande que la Argentina, pero más pequeño que el Paraguay, Chile.
Desde el departamento de La Paz, Oruro, Potosí, tenemos 720 límite fronterizo con Chile. Y finalmente con el Perú, que es el segundo límite más extenso que tenemos en cuanto a los vecinos, 800 kilómetros de distancia en el Perú, compañeros. Ahí está. Entonces tenemos esos datos, espero que le hayan sacado capturita, pero vayan anotando siempre los datos importantes. Más datos acerca de Bolivia, quiero que vayan anotando Bolivia y sus departamentos. Entonces vamos a ir especificando algunos detalles importantes, un poco más específicos, como les decía el día de ayer. Hay que especificar más detalles importantes dentro de lo que va a ser la geografía regional, pero también hay que unirla un poquito con la geografía humana y otros datos culturales, si quieren ustedes. Ya les había mostrado este dato. La división política de Bolivia en este caso son departamentos, anótense, es una división que tenemos en la actualidad, la división política de Bolivia. Departamentos, ahí están los rojo, amarillo, verde otra vez, para que vayan recordando, repetidas veces les estoy mostrando para que vayan recordando y recordando cuáles van a ser las zonas geográficas de Bolivia. En cuanto a los departamentos, la superficie por departamentos está distribuida de la siguiente manera. Está Santa Cruz, como ya todos sabemos, es el departamento más grande. Beni es el más mediano, vamos a decir, en comparación a Santa Cruz. Luego viene el departamento de La Paz. De ahí viene Potosí, son los 4 departamentos con mayor superficie. Y posteriormente solo con 2 dígitos, pues Pando 63.000 kilómetros cuadrados, un poco más. Cochabamba 55.000 y un poquito más kilómetros cuadrados. Ahí tenemos Oruro, Chuquisaca y finalmente Tarija. Un dato que es muy interesante de encontrar y ver, siempre les hago notar esto a los compañeros, no sé si será para ustedes lo mismo. Interesantemente parece que los departamentos más chiquititos, más pequeñitos del país son Pando, es Tarija, es Oruro. Pero si vemos bien la imagen, Pando había sido más grande en extensión territorial que Cochabamba. Ahí está. Un dato muy interesante. Muy curioso. Ahora, otro de los datos interesantes acerca de lo que estamos observando justamente tiene que ver también con las provincias. En el caso de las provincias, el número es 113 provincias en total en toda Bolivia, es decir, en cada departamento, ahorita vamos a ver departamento por departamento, pero en el total de Bolivia es 113. Ahora, siempre les comento esto, compañeros, es muy curioso, he buscado la información en el Wikipedia, tal vez no recientemente, hay que verificar, un compañero lo había visto en algún momento, dice 113. Nosotros revisamos el número de provincias por cada departamento y justamente nos da el número 113. Pero interesantemente hay un dato muy curioso, me ha parecido muy, muy llamativo. En los exámenes tanto para policiales militares, el número de provincias que aparece en Bolivia es la respuesta correcta 112. Ignoro por qué, compañeros. La verdad no lo sé. Revisen si tienen posibilidades de bancos de preguntas, revisen exámenes pasados, si hay posibilidad, no sé, es muy imposible casi, pero si hay posibilidades de saber de alguna manera cuál será la respuesta correcta, hay que tener en cuenta estos dos datos, 113 o 112. Yo les estoy dando un dato original, vamos a decir un dato real, que es 113, pero curiosamente en el examen cambia. Ahí estamos viendo justamente los departamentos. Ahí está La Paz, con 20 provincias. Pueden hacer un listado de los departamentos. Comenzamos La Paz y colocan ahí al ladito 20P, 20 provincias si quieren ustedes. Listo. Ese es el número entonces de provincias que tiene el departamento de La Paz. En cambio, Oruro tiene 16.
Ya les había mencionado, creo que en algún momento, ahí está, Oruro con 16 provincias justamente, y se repite a partir de ahora el número 16. El número 16 es constante ahora, compañeros, al momento de ir viendo los departamentos. Potosí tiene 16, fíjense, igualito que en el caso de Oruro. Y hay otros departamentos que también van a tener igualito el número de provincias, 16. Entonces, ahí tenemos este departamento del sur. Y hasta ahí, compañeros, hemos terminado justamente la zona andina. Si se han dado cuenta, seguimos en el mismo orden. La Paz, Oruro y Potosí son los mismos tres departamentos. A partir de ahora vamos a ver, para que se vayan recordando en su mente poco a poco, los departamentos de los valles, es decir, específicamente de la zona subandina. Cochabamba tiene 16 también, compañeros, fíjense. 16 provincias. En el caso de Chuquisaca, tiene 10, fíjense. Ahorita se completa, siempre les digo, vamos a jugar un poquito, compañeros. Hay que ir jugando constantemente, chicos. Chuquisaca tiene 10 provincias y como estamos en la zona subandina, pues ahí está Tarija. Tarija va completando la cifra 10 y 6 de Tarija. 16, el número siempre se repite un poquito. 10 y 6. 6 de Tarija. Es muy pequeño en realidad el departamento. También de Cercado, Conor, Arce, etcétera. Ahora, el número 6 se vuelve a repetir, porque tenemos a Pando dentro de los llanos orientales, dentro de los tres últimos departamentos. Pando es el que tiene 6 provincias. Interesantemente se repite ese número y como siempre les digo, la mitad de 16 compañeros, imagínense cuánto será. Todos ya saben. 8. Ahí están las provincias de Beni. Las provincias de Beni son 8. La mitad de 16. Entonces, fíjense, compañeros, constantemente en su mente, si es que les preguntan sobre las provincias de Bolivia, tienen que tener en su mente 16. Les vuelvo a repetir hasta aquí. Oruro, Potosí, Cochabamba tienen 16. Chuquisaca 10, 6 de Tarija, 10 y 6. 6 de Pando. La mitad de 16, 8 en Beni. Y finalmente tenemos a Santa Cruz que tiene casi 16. Tiene 15 provincias. Entonces hay que recordar, casi 16. Y el único departamento que tiene 20 provincias, pues va a ser el departamento de La Paz. Listo, compañeros, ahí está. Esos son los datos más importantes en cuestiones de las provincias. Les vuelvo a repetir, la división política de Bolivia tiene que ver con los departamentos, 9 departamentos, con las provincias, el número de provincias que tenemos en Bolivia es 113, y aquí tenemos el número de municipios que existe en Bolivia. De la misma manera, anótense el total también, 341 municipios en total, es el número de provincias que tenemos, perdón, municipios, y cuando hablamos de municipios estamos hablando de alcaldías, estamos hablando de ciudades. El departamento de La Paz nuevamente es el que tiene más municipios, 87, es el único que tiene 87 municipios. Después va bajando la cifra. En el área de la zona andina, Oruro tiene 35, Potosí 41. Está interesante lo del último departamento, 41 municipios. En el caso de Cochabamba, pues 48. Es uno de los importantes departamentos que tiene muchas ciudades. Chuquisaca, 29, solo 29 municipios. Aparte de ser un departamento pequeño, también tiene muy pocos municipios. Y Tarija es mucho más pequeño, como están viendo, apenas 11 municipios que tiene. En el caso de Pando, que es otro de los departamentos pequeños, pero del oriente boliviano, pequeño del oriente, 15 municipios, muy parecido casi a Tarija, es decir, es un departamento que todavía aún es un poquito provincial. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez dentro de unos cuantos años, Pando sea uno de los departamentos más pujantes del país. Beni,
19 municipios, fíjense. 19 municipios tiene Beni. Santa Cruz es el segundo departamento con más municipios, con 56. Entonces, La Paz 87, Santa Cruz 56, Cochabamba 48. Y después el resto está debajo de esos tres departamentos que son el eje troncal hasta el día de hoy del país. Listo. Vamos con con una cuarta división política de Bolivia. Les vuelvo a recordar nuevamente, hay que recalcar constantemente, repetirlo: departamentos, provincias, municipios y ahora los territorios de las culturas en Bolivia. Espero que le saquen una captura y esto sí, colóquenlo como si fuera su fondo de pantalla, compañeros, para que se memoricen. Constantemente estén con este fondo de pantalla. ¿Por qué les digo esto? Los que viven en diferentes áreas del país, pues no saben completamente, posiblemente, dónde está ubicado todas las culturas en Bolivia. La pregunta podría ser en el examen: ¿dónde está ubicado, es decir, en qué departamento está ubicado la cultura araona? Si uno no sabe dónde está ubicada la cultura araona, pues ya tiene una respuesta menos. Ustedes saben que las respuestas pesan en el examen. Entonces, es mejor saber. Pueden ver la imagen, pues está en el norte de La Paz. Entonces, no se olviden para nada. Los que viven en el lado occidental del país les pueden preguntar dónde está ubicado la cultura more. Inciso A, Pando. Inciso B, Beni. Inciso C, Santa Cruz. Inciso D, en Brasil, así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues ahí lo están viendo en color naranjado, una manchita pequeñita ahí en la frontera del Brasil, en Beni. Entonces ya tenemos ese detalle también, compañeros. Tenemos que tener siempre presente esta imagen que estamos observando. Mejor si lo colocan siempre, como les digo, a modo de broma les digo, pero mejor si lo hacen como fondo de pantalla. Cada vez repasen, chicos, estos datos. Ahora, el número de culturas, pues ya sabemos, son 36 culturas que existen en Bolivia. Hay distintos tipos de cultura que son, ustedes ya saben, los afrobolivianos, los araonas, los aymaras, los ayoreos, los baures, los guaraníes, los more, machineri, tacana, tapieta, etcétera. Son distintos tipos de culturas que existen en Bolivia. Entonces, hay que nomás recordar, estudiar y mejor memorizar los distintos tipos de culturas que existen en Bolivia. Todos siempre traten de memorizarlo en forma alfabética, es más sencillo. ¿Cuáles son los del A? Afro-boliviano, araona, aymara, yoreo. Listo, 4 sabían, sí, 4 solamente. Con el B, baures. Con el C, canichana, cabineño, etcétera. Vayan memorizando así, porque cuando ustedes ven el alfabeto en su mente, A, B, C, y es más sencillo. Porque he visto compañeros que a veces dicen araona, toromona, mocetén, leco. Entonces se confunden un poquito. Ya saben, háganlo de forma bien establecida, es decir, por abecedario. Vamos a especificar algunos datos más todavía del departamento. Hay que especificar datos geográficos culturales, ya hemos mencionado dentro de la geografía humana lo cultural, dentro de lo que es la geografía dentro de la geografía regional también estamos especificando el estudio de cada uno de los departamentos en Bolivia. La fundación del departamento, ojo, no es de la ciudad, es del departamento de La Paz, es el año 1825. Ya dijimos por qué motivos, ya hemos visto ese detallito al inicio, casi al inicio de la clase. Se funda el 6 de agosto Bolivia y de inmediatamente ya está estructurado 5 primeros departamentos. Por eso la primera bandera verde, rojo, verde y el escudo de Bolivia tiene en representación 5 primeros departamentos. El fundador, por eso dice independencia de Bolivia. No hay un fundador específico, no hay una persona que diga hoy fundamos el departamento de La Paz. No existe. Solamente por la asamblea podemos decir que se ha desarrollado en julio de
1825, pues podemos decir que se ha creado un departamento. Otro detalle interesante, la capital, fíjense. La capital es Nuestra Señora de la Paz, o llamada simplemente a veces La Paz. La fundación, sí, de la ciudad de La Paz, van a ir tomando notas, sacando capturitas, es el 20 de octubre de 1548. Con los que ya hemos visto un poquito el módulo de historia, pues ya sabemos, entendemos que esa fecha es la de creación de Bolivia, perdón, de La Paz. Y en el caso de la revolución, ¿qué día se recuerda la revolución de este departamento? Pues el 16 de julio de 1809. No estamos hablando de cualquier revolución, sino de la revolución en la cual va a marcar las luchas de independencia en Bolivia. Oruro, el departamento de Oruro, ahí está, se funda en el año 1828. Cosa muy distinta, fíjense, Oruro no aparecía en los primeros 5 departamentos y pues hay una fecha de fundación, en este caso un año de fundación, vamos a decir, y el fundador Antonio José de Sucre, el segundo presidente de Bolivia, ha reorganizado el país y ya no solamente tenemos 5 departamentos, sino 6 departamentos con el departamento de Oruro. La capital, pues, llamada Oruro también. La fundación, 1 de noviembre de 1606. La fundación, por si acaso, de la ciudad. Fíjense, la ciudad es más antigua que el departamento. Nació en 1606 la ciudad y el departamento, pues, recién en 1828. Otro dato interesante, la revolución de la ciudad para las luchas de liberación, el 6 de octubre de 1810. Entonces tenemos 1809 La Paz, pero 1810 Oruro como una de las piezas claves dentro de lo que va a ser las luchas de liberación. Antes de pasar a esto, perdón, me estoy saltando, el departamento de Potosí nuevamente, ahí están los 3 departamentos, creo que los estoy traumando, espero que de buena forma les digo, espero que les esté traumando, chicos, la zona andina, La Paz, Oruro, Potosí, que no salga de su mente. La fundación también es 1825 con la asamblea y con la independencia de este país. El fundador es la independencia de Bolivia, como ya les decía, en la asamblea. La capital Potosí, la fundación del departamento, perdón, de la ciudad, es el 1 de abril de 1545. Es una de las fundaciones más antiguas que tiene el país. En realidad es el segundo, es la segunda ciudad fundada en Bolivia. Revolución, también de la ciudad, 10 de noviembre de 1810, que coincide con el de Oruro. El siguiente, el departamento de Cochabamba. Su fundación, como ya hemos visto, es en la independencia de Bolivia. El fundador, pues la asamblea también. La capital es Cochabamba, del mismo nombre el departamento. Y la fundación es el 1 de enero de 1574. Se ha ido cambiando el nombrecito, antes se llamaba Villa Oropesa y ahora se le llama pues Cochabamba. Y la revolución también coincide con la de los otros 2 departamentos, que es el 14 de septiembre de 1810, compañeros. Ahí está, entonces Cochabamba también surge como uno de las ciudades combativas en la época de la independencia. El departamento de Chuquisaca, ahí está Chuquisaca, igual es otro de los países fundados en la misma en el mismo año, en la misma asamblea de 1825. La capital es Sucre, como estamos observando, compañeros. La fundación el 29 de septiembre del año 1538. Ojo, es la ciudad más antigua de Bolivia, una de las más antiguas. Hay una previa ciudad fundada, la localidad de Paria, que es en el año 1535. Paria se fundó en 1535. En el caso de Chuquisaca, pues se funda en 1538. Unos 3 añitos después y nace uno de las ciudades más importantes y capital de Bolivia en el año, es decir, esa es la segunda ciudad más importante en este caso en cuanto a fundación. La revolución, al igual que La Paz, en 1809 también se va a desarrollar el 25 de mayo. Incluso
Chuquisaca es más antes que el caso de La Paz. Chuquisaca se desarrolla una revolución ahí, 25 de mayo de 1809, y seguidito pues lo hace La Paz en julio. Vamos con Tarija, 1829, la fundación, fíjense, es otro año, 4 años después, o 5 años después de la fundación, perdón, 4 años después de la fundación de Bolivia, la fundación de Tarija por el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz también es el creador del departamento del Litoral, por si acaso. Tarija, como ciudad, fue fundada el 4 de julio de 1574 y no tiene fecha de revolución porque en realidad Tarija no existía como un departamento o como un sector al margen, vamos a decir, de lo que es Chuquisaca. Era casi complementario a la parte de Chuquisaca e incluso en algún caso era complementario a la zona de Argentina. Por eso les decía, ha habido un conflicto entre Argentina y Bolivia, un conflicto de límites al inicio de las independencias de los países. Pando. El departamento de Pando se funda en 1903 con José Manuel Pando, justamente, el fundador, vamos a decir así. Por órdenes de él se funda este departamento. Cobija es fundado el 9 de febrero de 1906. 3 años de diferencia. 1903 está terminando la guerra del Acre y pues José Manuel Pando va a formalizar la creación de un nuevo departamento y la creación dentro de unos años más de la fundación de la capital del departamento. Ahí está Beni también, 1842 es la fundación del departamento, en el momento en el cual José Vallivian, el general José Vallivian Segurola fue presidente de Bolivia, entonces es también creado el departamento del Beni. Entonces ha ido masificándose, por eso llegamos a tener 9 departamentos, como ustedes ya saben. Trinidad es la capital, 13 de junio de 1686 es la fecha de fundación de la capital Trinidad, pero no es más antiguo, mejor dicho, que el caso del departamento del Beni. Y para terminar y para despedirnos esta noche, compañeros, el departamento de Santa Cruz. Fundación en la independencia de Bolivia, el fundador, pues la Real Audiencia de Charcas, es decir, ya existía como tal en la región de Santa Cruz, vamos a decir, y al final de cuentas se formalizó también la creación de la capital Santa Cruz de la Sierra, pero esa ciudad nació en 1561 y su revolución el 24 de septiembre de 1810. Listo, compañeros. Con esto terminamos el día de hoy varios datos específicos de lo que va a ser justamente Bolivia.